Buenas noches, mi nombre es John Sebastián Parra Hernández. El día de hoy voy a presentar tres implementaciones de circuitos como tal usando microcontroladores PIC. Por otro lado, estos microcontroladores se programaron por medio del lenguaje de programación C con el programa PIC-C Compiler. Pues bueno, inicialmente tenemos lo que vendría siendo en este programa. Vamos a medir lo que vendría siendo la corriente que permite el voltaje, que pasa por un potenciómetro según la graduación de este. Entonces, como tal, pues lo primero que se hace es importar las librerías con include, use y fuses. Se definen como tal pines de tipo de entrada y salida, tanto de LEDs como para el potenciómetro. Se define lo que vendría siendo la variable pot pin como tal, que es el pin que manejaríamos el potenciómetro. Se inicia como tal el código o la implementación del programa con void main. Se asignan valores enteros a ese como tal con valor de tipo flotante para voltaje. Entonces, por medio de un ciclo while true, se selecciona el canal A número 0, A0 como tal, se deja como tal un tiempo de oscilación de lo que vendrían siendo 10 microsegundos. Él lo que va a hacer es leer lo que vendría siendo el valor de ADC, que vendría siendo el valor del voltaje. Se aplica una variable que vendría siendo voltaje, se iguala al valor de ADC, que es el valor del pin. En este caso pues se multiplica por 5.0, que sería el voltaje que manejamos, y se divide en 1023 partes, que vendrían siendo las partes en las cuales divide el procesador como tal la información que da el ingreso en el pin por medio del potenciómetro. Con esta regla de 3 pues ya podemos saber un valor exacto del voltaje que manejamos. Se implementa también lo que vendría siendo una pantalla o un display de tipo LCD como tal, en el cual pues se imprime por medio de un printf el, el valor del voltaje como tal. En este caso, como podemos observar en el print, da el valor del voltaje, pero lo da con dos cifras decimales, ya que como tal acá podemos observar que da dos, dos cifras de tipo flotante con con una interacción como tal o con un tiempo de oscilación de 500 milisegundos como tal, que es el tiempo de espera para actualizar. Entonces ya pues implementándolo aquí en Proteus, ya se importan los pines, se hace la respectiva conexión, se conecta una batería de 5 voltios para tener un voltaje fijo, y acá podemos ver cómo empieza a cambiar o a modificarse el tema del voltaje. Por otro lado, tenemos también lo que vendría siendo la implementación como tal de las luces del auto fantástico. También se utilizó el mismo tipo de lenguaje de programación, que es lenguaje C. También se utilizó el mismo microcontrolador y se simuló también en Proteus. Entonces, como tal, en este definimos inicialmente pues importamos librerías. Se inicia el programa con void main. Como tal, se asignaban variables de tipo entero. Inicialmente se deja todos los pines del puerto. Se inicia dejando todos los pines del puerto B como salida, todos los todos los pines del puerto E también como salida. Se apagan los LEDs del puerto B
y los LEDs del puerto D. Se inicia un ciclo while true, un ciclo repetitivo infinito como tal, para encender los LEDs de derecha a izquierda en el puerto B. Luego como tal, luego los del puerto D. Se sigue con un ciclo for para como tal determinar qué pines se van a usar y en qué secuencia se van a encender y se van a apagar. En este caso se determina una variable que vendría siendo i igual a 0 cuando i sea menor que 8 y va aumentando, o bueno, y va aumentando hasta que sea menor que 8. Se enciende como tal el puerto B o la salida B, se iguala como tal, se declara que i es mayor que 1, como tal se deja un retraso, un tiempo de espera de 100 milisegundos como tal entre el encendido de cada bombillo. Y así sucesivamente sigue con lo que vendría siendo el puerto B. Se apaga todos los LEDs del puerto B y puerto D. Se abre otro ciclo for, eso como tal, para encender las luces de derecha a izquierda y luego luz del puerto D. Así sucesivamente se empiezan a crear ciclos for para crear lo que vendría siendo el encendido y el apagado de las luces. Cabe resaltar que como tal en este código se utiliza más lo que vendría siendo en este código usa más que todo lo que vendría siendo el sistema hexadecimal, que es el de 16 bits. Entonces, como podemos apreciar acá en Proteus, ya el programa funcionando. Entonces inicia derecha izquierda, izquierda derecha, enciende todo, parpadea, luego de nuevo derecha izquierda, izquierda derecha, se devuelve, parpadea y así sucesivamente. Y ya por último tenemos lo que vendría siendo un sistema de clasificación de piezas metálicas, el cual consta de 3 sensores. En este caso los sensores vendrían siendo 3 switch y las alertas vendrían siendo 2 LEDs, uno para funcionamiento y el otro para alertar que hay un material o bueno, alguna pieza defectuosa. Entonces, inicialmente, pues lo mismo de los anteriores, se importan librerías, se definen variables, como tal acá se define lo que vendría siendo puertos, se indica que el primer switch se conecta en el puerto A1, LED 1 a puerto B1, LED 2 a puerto B2, switch 2 a puerto A2 y switch 3 a puerto A3. Como tal se declaran los bits y se inicia el programa como tal. Inicialmente pues se inicia con los LEDs apagados. Se maneja lo que vendría siendo nuevamente el ciclo repetitivo while true y se empiezan a declarar condicionales con if y else. Entonces si el bit test SW, que vendría siendo el primer switch, si el switch 1 y switch 2 están encendidos, enciende el LED. Si no, limpia el LED, o sea, es decir, el LED queda apagado, no se enciende. Si switch 3 y switch 1 se encienden, por así decirlo, se presionan o se activan esos dos sensores, lo que vendría siendo el LED se enciende nuevamente. Por el contrario, se apagan. Lo mismo con cuando se encienden, cuando se activa el sensor 2 y el sensor 3 o el switch 2 y switch 3, también se enciende el bombillo, si no pues se apaga el bombillo. Así como lo apreciamos acá en Proteus. Bueno, entonces inicialmente, como decía, con este LED estamos indicando como tal que hay un funcionamiento, que está encendido el dispositivo.
Entonces, si presionamos 1 y 2 pulsadores, es decir, 2 switch, o se activan 2 sensores, enciende el switch 2, con el cual pues vamos a identificar que hay una pieza defectuosa. Lo mismo que si prendemos el switch 2 y switch 3, lo mismo, también se enciende. Y si encendemos switch 1 y switch 3, también se va a encender.